Jaun-andreok, hezitzaileak, teknikariak, herri agintariak, ongi etorriak hiri hezitzaileen estatuko sarearen izenean eta eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik. Atzoko harreraren ostean gaur hasiera emango diogu topaketari lanari. Les estaba dando la bienvenida, esta es su casa, y las gracias. En nombre de la RECE, la Red Estatal de Ciudades Educadoras. Antes de nada, decirles que queremos cuidarles lo mejor posible y por ello les pido, por favor, que utilicen las mascarillas FFP2 que les ha facilitado la organización. La mascarilla es obligatoria en todos los espacios interiores de este Palacio de Congresos Europa. Además, es muy importante cambiarla cuando terminemos esta sesión de mañana y utilizar una nueva de cara a las actividades de la tarde. Otro tanto mañana. Tenemos 3 mascarillas, les hemos entregado 3 mascarillas en cada bolsa, de modo que si son tan amables, les vamos a pedir también que, si es posible, las cambien para la sesión de la tarde, por ejemplo, en la zona del guardarropa. Allí hemos habilitado varios contenedores para poder desecharlas. Por otro lado, les pedimos también puntualidad, por favor. Es fundamental para poder desarrollar todo el programa, este programa intenso que hemos preparado. Y quiero pedirles por último, y ya no pido más, que, si son tan amables, le quiten el sonido al teléfono móvil, por favor. Junto con el público presente en esta sala, queremos saludar también a todas las personas que siguen el encuentro vía streaming. Egun on guztioi. Tanto quienes participan desde aquí, desde el Palacio de Congresos Europa, como quienes lo hacen online y quieran comentar el encuentro en Twitter, pueden utilizar el hashtag VG TopaketaRece en euskera y el equivalente en castellano VC Encuentro Rece. Para quienes nos siguen online, hemos habilitado un chat abierto durante todo el encuentro. En él vamos a recoger sus aportaciones. Trataremos de incorporarlas en la medida de lo posible. Dicho todo esto, queremos ya darles la bienvenida con un aurresku. Zuentzat guztientzat bihotzez prestatutakoa. Dantzariak, musikariak, maisuak, eskerrik asko, son miembros de la Banda Municipal de Txistularis de la Academia de Folclore Música Etxea y también Noa y Julen,
alumnado, los bailarines, alumnado del Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela. Ambos centros forman parte del proyecto Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora y acaban de ofrecernos un aurresku. Es una danza vasca que se interpreta como bienvenida y como homenaje, como reverencia. Es una de las expresiones más conocidas del folclore vasco. Eskerrik asko. Como saben ustedes, se me escucha, ¿verdad? ¿Sí? Como saben ustedes, Vitoria-Gasteiz fue elegida ciudad coordinadora de la RECE hace 2 años, el 13 de marzo de 2020, en el 14º encuentro celebrado en Sevilla. Quienes estuvieron en aquella cita lo recuerdan seguro, porque fueron unos momentos muy complicados. Días antes de declararse el estado de alarma por la pandemia de COVID. Entonces se designó a Vitoria-Gasteiz como ciudad coordinadora para el periodo 2020-2022, periodo que ahora concluye. Con este 15º encuentro termina esa etapa y vamos a pasar el testigo a una nueva ciudad que se ocupará de coordinar la red durante los 2 próximos años, durante el periodo 2022-2023. Esto ocurrirá la designación mañana. Aún no sabemos quién se va a ocupar de esta tarea, pero mañana conoceremos el nombre de esta ciudad dentro en el marco de la Asamblea General. Para llegar hasta ahí, nos fijaremos primero en todo el trabajo que han realizado ustedes en estos últimos años, en los 2 de coordinación de Vitoria-Gasteiz, pero antes, desde luego. Queremos analizar los hitos, poner sobre la mesa las claves que han hecho posible, como dice el título del Congreso, que estemos consolidando la ciudad educadora. Tienen ustedes el programa general en papel y un programa personalizado que les ha enviado la Secretaría Técnica online. Les recomendamos tomar este último, el personalizado, como referencia. Si les parece, vamos a comenzar ya. Lo vamos a hacer con el saludo a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Recibimos en primer lugar a Maider Etxebarria García, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gasteiz. Maider, mesedez, zurea da hitza. Egunon guztioi, muy buenos días a todas y a todos por acompañarnos en estas 2 jornadas. Ministro, sailburua, idazkari nagusia, errektorea, zinegotzia eta gainerako bertaratuak, ongi etorri hiri hezitzaileen estatuko sarearen topaketa honetara. Gure hiriarentzat ohorea da topaketa hau hartzea iluzioz eta arduraz antolatzen baitugu. Eskerrik asko guztioi, duela 2 urtetik espero dugun hitzordu batean laguntzeagatik. Muy buenos días, ministro, consejero, secretaria general de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, rectora, concejala de Educación y Cultura y resto de asistentes. Bienvenidos y bienvenidas todas a este 15º encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras. Como nos acaban de decir, Vitoria fue elegida exactamente hace 2 años para ser ciudad coordinadora de la RECE 2022, hace 2 años en Sevilla, en el último encuentro de la RECE, en unas circunstancias de incertidumbre. Así que queremos una vez más agradeceros la confianza depositada en nuestra ciudad para una tarea que hemos tratado de asumir con mucha ilusión y mucha responsabilidad. Esta confianza es un reconocimiento al trabajo desarrollado durante los últimos 30 años, tanto por el equipo técnico del Servicio Municipal de Educación como por todo el Ayuntamiento de Vitoria en su conjunto, porque hemos llevado a cabo un trabajo muy grande, un trabajo ingente, siempre interdepartamental, coordinado por el Servicio de Educación para llegar a obtener este galardón de poder erigirse en Vitoria-Gasteiz, ciudad educadora.
Nosotros tenemos en Vitoria, en el Ayuntamiento, el programa municipal Vitoria-Gasteiz, Ciudad Educadora, con una clara vocación, como decía antes, interdepartamental y mucha colaboración con la escuela, aunque no se limita solo a eso. A través de este programa, el Ayuntamiento está ofertando en este mismo momento más de 225 programas educativos dirigidos fundamentalmente a la comunidad educativa. Parte de esta experiencia la vamos a mostrar en este foro. Aprovecho también de manera personal a agradecer y valorar todo el trabajo realizado por el equipo técnico del Departamento de Educación del Ayuntamiento de Vitoria, que hace posible que hoy estemos aquí. Me gustaría daros también las gracias a todas las 376 personas que hoy nos reunimos aquí, que procedéis de 113 ciudades diferentes, pertenecientes a 15 comunidades autónomas. Presencialmente, y para mí es un honor porque hemos pasado una época dura, y ayer yo veía cómo la gente se reunía y estaba muy contenta de volverse a ver las caras, no solo a través de la pantalla, ¿verdad? 297 personas vamos a estar presencialmente y 79 creo que lo están haciendo de una manera virtual. Me gustaría también agradecer a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras y a las ciudades que han participado en la comisión de seguimiento de la RECE en el periodo 2020-2022, al acompañamiento y al apoyo que nos habéis brindado durante estos 2 años. Hemos trabajado con mucha ilusión para que este encuentro sea un espacio de reflexión, de intercambio, que nos permita avanzar en la consolidación. Hablamos de consolidación de las ciudades educadoras. Más de 30 años ya han pasado, lo venía comentando el ministro, que había estado aquí ya con José Ángel Cuerda, tratando ya el tema de ciudades educadoras. Así que hace ya más de 30 años que nos adherimos los gobiernos locales a la Carta de Ciudades Educadoras, que se actualizó en 2020, y en este periodo 2020-2022 la Comisión de Seguimiento de la RECE llevó a cabo un grupo de trabajo para identificar los aspectos claves que permiten esta consolidación. Este encuentro se hace eco de 3 de ellos, que serán el objeto de reflexión durante estas jornadas, y versan sobre el liderazgo político y el desarrollo competencial, la gobernanza y el trabajo en red, y, por tercero, el análisis de la realidad y la evaluación de nuestras políticas educadoras. Es muy, muy gratificante poder recuperar de manera progresiva el pulso de la vida, tal y como la conocíamos antes, después de estos 2 años de pandemia. Muchísimas cosas han cambiado enormemente desde entonces, pero si algo hemos aprendido y se nos va a quedar es que la educación no puede parar. La educación es algo esencial, es la base y en gran medida es el motor del cambio. Es el armazón que va a sustentar todos los valores que nos definen como sociedad. De todo ello nos va a hablar el profesor Javier Murillo en su ponencia Estado actual de la educación, los principales retos. Y además de lo ya mencionado, vamos a poder conocer los resultados de las 4 redes temáticas llevadas a cabo en el periodo 2020-2022, que fueron coordinadas por las ciudades de Avilés, de Sevilla, de Lleida y de Vitoria. Asimismo, vamos a tener la oportunidad de aprender de experiencias y buenas prácticas asociadas a la RECE. Y completamos el programa de este encuentro con la realización de 6 visitas a espacios y recursos de Vitoria implicados en la consolidación de Vitoria como ciudad educadora. Han sido muchos los servicios municipales, como decía antes, no es un trabajo exclusivo del Servicio de Educación, pero han sido muchos los servicios municipales y otras entidades de la ciudad los que han colaborado en la organización de este encuentro, si bien me gustaría hacer de nuevo un reconocimiento especial al Servicio de Educación, porque es una muestra más de la implicación que tiene con Vitoria-Gasteiz como ciudad educadora. Mañana tendrá lugar la Asamblea General de la RECE, en la que se va a elegir la ciudad a la que se le entregará el testigo para los 2 próximos años como coordinadora. Y, entre tanto, vamos a poder conocer nuestra ciudad, Vitoria-Gasteiz, que es la capital de Álava y la capital de Euskadi, con visitas
organizadas especialmente para la ocasión. Muchos de nosotros ya nos conocimos ayer, ¿verdad? Y pudisteis ya visitar el casco medieval después de ver el pórtico policromado de la Catedral Vieja o Catedral de la Santa María. Espero que lo disfrutaseis y que seáis buenos prescriptores. Para nosotros en Vitoria es un honor poderos recibir aquí, esperando que luego seáis prescriptores y podáis traer a vuestros familiares y seres queridos. Nuestro compromiso como ciudad educadora, ahora que la pandemia parece remitir, es reactivar cada uno de los programas educativos que llevamos a cabo desde el Ayuntamiento de Vitoria. Con ello vamos a ayudar a desarrollar las competencias personales y sociales del conjunto de la ciudadanía sin exclusiones. Vamos a movilizar, por tanto, a todos los departamentos municipales y recursos ciudadanos que tengamos, creando alianzas con la sociedad civil, impulsando procedimientos participativos y de deliberación y ofreciendo oportunidades formativas a lo largo de la vida, con especial atención a los colectivos con más riesgo de exclusión social. Vamos a seguir apostando por la mejora de la calidad del sistema educativo, por la lucha contra el abandono escolar, por la educación y por el éxito educativo del conjunto de la sociedad, de la ciudadanía, puesto que la escuela, como sabéis, y volvemos a afirmar, juega un rol central en la reducción de las desigualdades. Queremos que todas las personas, sin ningún tipo de excepción, puedan desarrollar con plenitud y dignidad a lo largo de su vida, se puedan desarrollar con plenitud y dignidad a lo largo de su vida. Esta es una estrategia compartida y celebramos poder compartirla en este foro con la presencia del ministro de Universidades, Joan Subirats, del consejero Joaquim Bildarratz o de la secretaria general de la AICE, Marina Canals. La educación es uno de los ejes transversales de nuestro proyecto de ciudad. Todos y todas aprendemos durante toda la vida y la pandemia nos ha recordado que juntos somos mucho más fuertes. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar hoy aquí en este foro. Espero que podamos seguir implicándonos a la hora de afrontar los grandes retos de la educación. Muchísimas gracias y buen día. Eskerrik asko, Maider. Recordaba nuestra teniente de alcalde, repasaba la andadura de Vitoria-Gasteiz en la RECE, una andadura que comenzaba hace 30 años, en el siglo pasado, tenemos que decir. Pero miramos al futuro, un futuro donde la educación va a jugar, y en este presente también lo está haciendo, un papel fundamental. A continuación, en representación de AICE, la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, de la que es miembro nuestra red, toma la palabra su secretaria general, Marina Canals Ramoneda. Si es tan amable, Marina, la recibimos con un aplauso. Apreciados amigos y amigas, autoridades, ongi etorri a este 15º encuentro de la RECE. Qué ilusión tan grande encontrarnos de nuevo, ¿no? Para muchos, el encuentro de la RECE de Sevilla fue el último encuentro o reunión multitudinaria antes de la pandemia, y este de Vitoria-Gasteiz es el primero después de 2 años de vernos como mucho por la pantalla. Empiezo mi intervención con un recuerdo a los familiares y amigos, compañeros, vecinos, conocidos que perdimos durante estos meses, y con una felicitación para todos y todas vosotras, para cada uno de vosotras, por haber dado lo mejor de uno mismo durante estos meses tan intensos de incertidumbre. Estoy convencida de que esta etapa que hemos vivido la recordaremos y nos habrá marcado, la recordaremos cuando seamos mayores, y nos habrá enseñado muchas cosas, nos habrá hecho más fuertes como personas, como sociedad, pero también como red. En el mejor de los casos, habremos aprendido a valorar más lo que tenemos, a título individual, pero también los recursos y servicios y oportunidades que nos ofrece la ciudad.
Cuando estuvimos en casa, valoramos todo lo que estaba fuera y no podíamos disfrutar, ¿no? Hemos aprendido a gestionar lo inesperado, a tomar decisiones, a gestionar el miedo, el duelo, a tomar conciencia de nuestra vulnerabilidad y nuestra interdependencia. Hemos aprendido también a experimentar la solidaridad intergeneracional, a gestionar el aburrimiento de forma creativa, a tener calma, resiliencia, a expresar agradecimiento y, sobre todo, a tener esperanza. Hemos tenido que afrontar aciertos y errores propios y derivados de las decisiones que se tomaban o no se tomaban en otros niveles de gobierno. Decisiones que se tomaban el domingo se tenían que aplicar el lunes por la mañana en nuestras ciudades. Reímos, ¿verdad? A veces no teníamos directrices claras, no teníamos indicaciones, no teníamos diagnósticos, con frecuencia incluso sin tener competencias. Porque la educación no es solo una cuestión de competencias, lo dice un buen amigo de la AICE que tenemos aquí, que es una cuestión también de incumbencia, y aquí lo tenemos todos muy claro, ¿no? Eso ha requerido de mucha agilidad, coordinación de los equipos municipales, y esto no lo quiero pasar por alto, ¿no? Yo creo que no hay duda que la proximidad ha sido y es un elemento clave a la hora de tener que interpretar las necesidades de la ciudadanía y gestionar de manera eficaz los recursos que tenemos y de una forma equitativa también. Por otro lado, esta situación también nos ha permitido constatar que cuando trabajamos unidos, lo decía ahora la teniente de alcalde, ¿no? Cuando trabajamos unidos los resultados son más satisfactorios y ello beneficia sin duda alguna a la ciudadanía. No hay duda de que la presencia hoy en este foro de tan altos representantes de otras instancias de gobierno e instituciones educativas debe interpretarse como un reconocimiento a este trabajo que se lleva a cabo desde los ayuntamientos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Me alegra reunirnos en Vitoria-Gasteiz. Lo decían antes también, que es una ciudad que ha estado implicada en el movimiento de ciudades educadoras desde sus inicios en el año 1990, ¿no? Cuando el equipo del entonces alcalde, José Ángel Cuerda, participó en el primer Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, ya compartiendo sus experiencias y colaborando en la redacción de la primera carta. Agradezco a los sucesivos equipos que mantuvieron la llama viva y muy especialmente al Pleno del actual ayuntamiento, hoy representado por la primera teniente de alcalde, Maider Echevarría, y la concejala Estíbaliz Canto, por su generosidad al abrirnos las puertas de la ciudad y poner a disposición de la RECE tan buenas condiciones de trabajo. Agradecer también a los miembros de la Comisión de Seguimiento de la RECE, que capitaneados por esta incansable ciudad coordinadora que ha demostrado ser Vitoria, nos han ayudado a cumplir la hoja de ruta que nos marcamos para estos 2 años. Y, cómo no, a este Dream Team formado por Paco Galvez, Reina Ruiz, Carlos Angulo y Quique Platas, entre otros muchos del Servicio de Educación, por estos 2 años de trabajo riguroso, acompañados de momentos de buen humor. Ha sido un placer compartir y os expreso el agradecimiento de todo el equipo del secretariado. Y a todas las ciudades que estáis aquí, y también a las que no habéis podido viajar, pero nos estáis siguiendo virtualmente, nuestra felicitación. Por querer dar un paso adelante. Hablamos de consolidación, ¿no? Pues dar un paso adelante en vuestro compromiso como ciudad educadora, ¿no? Por demostrar con vuestra participación y vuestro interés, por seguir aprendiendo y trabajando unidas en la construcción de nuevos paradigmas que nos ayuden a comprender mejor el contexto en el que estamos, en el que vivimos, encontrar soluciones que respondan mejor a estos desafíos y a las exigencias contemporáneas. El mundo en el que vivimos cambia y está en permanente transformación, y con él nuestras ciudades y las personas que las habitamos, y no podemos actuar de espaldas a esta realidad. Estamos en un cruce de caminos, entre los aprendizajes ya iniciados y los nuevos. Muchos surgirán de esta crisis sin precedentes, ¿no? Y estamos también muy pendientes de esta realidad que está viviendo el continente europeo y el mundo. Desde la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras estamos convencidos de que todo cambio requiere de un itinerario educativo. Por ello, entendemos este encuentro como una oportunidad formativa y deseamos que salgáis de aquí reforzados, puesto que en la educación siempre hay margen de mejora y innovación. Os invito a formularos preguntas para avanzar en la consolidación de la ciudad educadora. Cómo aprovechar mejor los recursos educativos que nos ofrece el entorno, cómo involucrar a los diferentes agentes y actores presentes en el territorio, cómo coordinarlos,
cómo se enriquecen recíprocamente estos agentes y los servicios municipales a través del trabajo conjunto y cómo dar continuidad a los avances alcanzados. Deseo que estas y otras preguntas que os formuléis a lo largo de estos días encuentren respuesta a través de los diálogos, los intercambios y esos intercambios informales que también conocemos en la red. Deseo que estos 2 días intensos de trabajo sean memorables y os deseo un muy buen encuentro a todos y a todas. Bienvenidos a Vitoria. Eskerrik asko, Canals Ramoneda Anderea. Muchas gracias, Marina. Sentimos la interrupción. Entendemos que la protesta es una expresión de una sociedad viva que, como decía Marina, se enfrenta continuamente a retos. Jarraian Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuaren hitzak entzuteko aukera izango dugu. En esta apertura del 15º encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras nos acompaña también, entre otras autoridades, el consejero de Educación del Gobierno vasco, Jokin Bildarratz Zorron. Sailburua, nahi duzunean. Unibertsitateetako ministroa, Gasteizko udaleko alkateordea, hiri hezitzaileen estatuko sareko presidentea, erretorea, Euskal Herriko Unibertsitateko erretorea eta baita ere Deustu Unibertsitateko erretorea, jaun andreok eta batipat y sobre todo a los que considero los verdaderos voluntarios de la política y que son mi ojito derecho, como son alcaldes y concejales, ongi etorriak. Niretzako plazer bada gaur, hemen, hezkuntzaz eta hiriez hitz egitea. Bat egiten dut enfoke honekin, beti gure ikasleen mesedetan. Egunon, y antes de nada, deseo daros una sincera bienvenida en nombre del Gobierno vasco a todas las personas que participáis en este encuentro. Estoy seguro de que esta cita será provechosa para todos y todas. Como siempre, la riqueza está en compartir experiencias y en compartir proyectos. Pero además de trabajar, espero que durante su estancia en Vitoria-Gasteiz puedan disfrutar de la ciudad, de Álava y del resto de Euskadi, aunque quizá vayan a estar poco tiempo. En cualquier caso, ongi etorriak Euskadira. Desde luego, es difícil que me sienta más alineado con el enfoque y objetivos que persigue este encuentro y la red en su conjunto. Según los datos que recogen en su web, más de 500 ciudades de 36 continentes forman parte de la misma. Y creo que deberían de ser muchas más. De hecho, deberían de ser todas. Las ciudades, los pueblos, cualquier municipio, indistintamente de su tamaño, son fundamentales para impulsar la educación en todas las sociedades. Creo que la creación de esta red y sus principios fundacionales dejan a las claras la fortaleza que tiene una ciudad, un municipio, un entorno cercano en la educación de su alumnado y de toda la sociedad. Quédense con un dato, es un dato importante. En las etapas iniciales, en infantil, en primaria y en la ESO, un alumno, una alumna, pasa entre el 8% y el 12% de su tiempo en el colegio, entre el 8 y el 12%. El resto del tiempo está fuera de la escuela, en el parque, con sus amigos, con sus amigas, en casa o en cualquier actividad extraescolar. De ahí la importancia de que les arropemos, no solo en el aula, sino en todo momento. También yo conozco la realidad de los pueblos, de los municipios. Tuve la suerte, el privilegio de ser alcalde de mi municipio, de Tolosa, de conocer de cerca la vida de mis vecinos y de mis vecinas. Y precisamente esa experiencia profesional, pero también vital, me ha demostrado que la educación cuenta con un gran
aliado en los municipios. Tenemos un espacio compartido, los municipios y los centros escolares y la educación. Cuando estamos hablando de cohesión social, estamos hablando de espacios comunes a trabajar entre esos municipios, entre esas ciudades, entre esos barrios y lo que es un sistema de educación y de enseñanza. Momentu honetan, orain, garai zoragarriari gara bizi izaten Euskadiko hezkuntzan. Legealdi honetan egungo hezkuntza legea eguneratzeko lanean ari gara. Lege horretan ezinbestean udalerrien eta hirien presentzia areagotu beharra daukagu, haien inplikazioa handitu beharra daukagu. Hezkuntza sailaren lidergoarekin, baina gainerako erakunden parte hartze koordinatorekin, sekulako potentziala daukagu, elkarrekin koordinatuta aritzen bagara eta jabetzen bagara, elkarlanean aritzea gazteek ere positibo ikusiko dutela. En estos momentos en Euskadi vivimos un momento apasionante en el ámbito educativo. En la presente legislatura estamos trabajando para actualizar nuestra actual ley de educación. Y en esa ley, sí o sí, tenemos que aumentar la implicación, la presencia de los municipios y la presencia de las ciudades. Con el liderazgo del Departamento de Educación, pero con la participación coordinada con el resto de instituciones. Tenemos un potencial enorme si nos coordinamos y si somos conscientes de que trabajando unidos nuestros jóvenes lo van a sentir en positivo. Lo hemos llamado la descentralización de la educación. Y no estamos hablando de modificar competencias para cargar más a los ayuntamientos. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando, tal como les decía, de encontrar esos espacios comunes en los que los ciudadanos, las ciudadanas, sus vecinos, sus vecinas, los niños, las niñas, que también están, y nuestros jóvenes, que también están en nuestro sistema educativo, entre todos podamos darle unos espacios de convivencia, unos espacios de lucha contra la segregación, unos espacios de lucha y de trabajo conjunto en favor de proyectos. Con lo cual, entiendo que verdaderamente podemos hacer un trabajo apasionante entre todos y todas juntos. Y no me voy a extender más. Gracias por la labor que realizan. Gracias también a Maider y al Ayuntamiento de Vitoria, porque además de acogernos, Maider, has puesto, y le decía al ministro, un discurso que me ha gustado muchísimo, que es el de esa implicación desde la institución más cercana al vecino, a la vecina, que junto con el Departamento de Educación trabajemos por ese bien de todo de lo que es la sociedad. Verdaderamente confío en que este encuentro va a servir para reivindicar un mayor protagonismo de los pueblos y las ciudades. La educación se da en las escuelas, pero recordad, también fuera de ellas. Eskerrik asko zuen presentziagatik eta ondo joan dadila topaketa. Eskerrik asko. Eskerrik asko, muchas gracias, Bildarratz jauna, y ánimo, por cierto, en esa tarea tan importante, complicada también, de elaborar una nueva ley de educación. Vamos a cerrar las intervenciones, si les parece, las intervenciones de las y los representantes públicos con el ministro de Universidades, Joan Subirats Humet. Si es tan amable, Joan, de subir al estrado, le recibimos con un aplauso también. Bueno, ante todo, agradecer, digamos, la oportunidad de estar aquí hoy. Tenía que estar aquí como ponente, de hecho, me invitaron hace unos meses para que estuviera de ponente en este congreso. Y luego, pues, por azares del destino, pues, vete aquí, que estoy aquí inaugurando como ministro
este congreso, o sea, cosas que pasan. Por suerte, Joaquín Brugué, que está aquí, nos acompaña, y Sheila González, que ya estaba previsto, pues me sustituirán pues, de manera, digamos, ejemplar. Quería saludar de entrada pues, al consejero, a la teniente de alcalde, a Marina, que es la secretaria de la red, a los dos rectores que nos acompañan, y en este sentido pues también a muchos colegas, porque yo, digamos, de alguna manera u otra formo parte de esta red desde sus inicios, porque para mí el tema de Ciudad Educadora, digamos, ha sido siempre un tema muy importante, y si alguien rastrea mis publicaciones, pues podrá ver, digamos, que ha sido un tema que siempre me ha interesado enormemente. Por dos razones, porque siempre he estado muy vinculado a los temas educativos. Llevo 47 años en la universidad como profesor y siempre pues, los temas de educación me han interesado muchísimo. También como padre, cuando eres padre te das cuenta también de la importancia de la educación y de la significación que tienen el implicarte en las escuelas. Fui presidente del AMPA de mi escuela durante unos años y, por lo tanto, digamos, he vivido siempre el tema educativo con mucha profundidad. Luego tuve la ocasión de ser comisionado de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, teniente de alcalde de Educación, Cultura y Ciencia también durante un par de años, y, por lo tanto, digamos, esa mezcla, ¿no?, que el consejero comentaba de municipalismo y educación, para mí ha sido un tema siempre central, ¿no? La ciudad educa la ciudad. Son elementos, lo hemos podido ver, por ejemplo, en la experiencia de la pandemia en Barcelona. Ha sido muy interesante la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, pues buscando, en el momento en que parecía que la estrechez de las aulas no era compatible con las necesidades educativas, pues hemos buscado conexiones con centros culturales, con museos, con bibliotecas, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, para que ampliaran, ¿no?, sus espacios y acogieran a las escuelas, ¿no? Los cambios que se producen en las ciudades también en relación con la educación, por ejemplo, pues la ampliación de los espacios delante de las escuelas, ¿no?, el papel del urbanismo, ¿no?, porque qué importante es que los padres y madres se encuentren, cuando llevan a sus hijos a la escuela, tengan un espacio suficiente para que puedan compartir experiencia y no tengan que estar sufriendo porque los coches están atravesando constantemente. Esos espacios, digamos, de pacificación al lado de las escuelas generan comunidad, ¿no? Y esa comunidad es una comunidad que refuerza también el ámbito educativo. Es decir, es difícil encontrar algún elemento de la ciudad que no pueda ser visto desde una perspectiva educativa, ¿no? Y al mismo tiempo, desde la escuela, esa capacidad, ¿no?, de encontrar en la ciudad también recursos educativos, ¿no? Me sabe mal, de alguna manera, y como ministro de Universidades puedo decirlo ahora, que las universidades no formen parte más intensa de esta red de ciudades educadoras. Y me comprometo a intentar que sea así en el futuro. Es decir, porque es también, de alguna manera, poco ejemplar, diríamos, ¿no?, el que la universidad no tenga ese papel también más intenso, ¿no? Es decir, pensemos que las más de 80 universidades que hay en España están presentes en 170 ciudades, ¿no? Por lo tanto, esas ciudades tienen que tener, digamos, una relación, ¿no? Son 120.000 profesores, 60.000 PAS, 1.600.000 alumnos, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de aquello, si fuéramos una empresa, diríamos una capacidad instalada notable, ¿no? Pues esa capacidad instalada debería tener una relación más intensa con el sistema educativo en general y con la ciudad en particular, ¿no? No quisiera alargarme más, creo que se ha recordado antes. Yo me acuerdo cuando aprendí de José Ángel Cuerda, alcalde de Vitoria, una frase que siempre me ha acompañado y que Marina ha recordado, ¿no?, que yo siempre la atribuyo al alcalde, que era una frase que decía: donde acaban mis competencias empiezan mis incumbencias. Y eso tenía una relación directa con la relación entre municipio y educación, ¿no? Porque, ¿no?, el municipio puede no tener competencias desde el punto de vista específico en educación, pero evidentemente las incumbencias son enormes, ¿no? Y por lo tanto, esa relación es muy importante, ¿no? Me acuerdo que la primera vez que tuve esa sensación fue
con los caminos escolares en Granollers, ¿no? No sé si está por aquí el alcalde de Granollers, es en Mayoral. Me invitaron en Granollers para que estuviera hablando con un grupo que se llamaba Petits Pro Ciutadans, ¿no? Pequeños pero ciudadanos, que habían organizado un pequeño camino escolar, ¿no? En el cual las tiendas de ese camino escolar ponían como ejemplo los derechos de los niños, ¿no? Y un niño o una niña podía entrar en ese comercio y podía llamar por teléfono, hacer pipí o pedir ayuda. Y eso ya formaba parte, de la idea de que esos comercios de la calle estaban ayudando a que el camino escolar funcionara, ¿no? Y ese fue un ejemplo, pues estoy hablando de hace 30 años, ¿no? Y Granollers ha sido una ciudad, ¿no? Educadora desde siempre, y muchas otras que podríamos comentar. Por lo tanto, agradezco de verdad poder estar aquí inaugurando este congreso, porque para mí es un tema, central. Muchas gracias. Es que ricasco, muchas gracias, ministro. Como explicaba él, Joan Subirats, lo teníamos como ponente en un inicio, cuando recibió la llamada de la RECE para invitarle, imagino que no se veía como ministro, digo yo, ¿no? La vida que es maravillosa. Lauroi, Maider, Marina, Joaquín, Joan, es que ricasco, muchas gracias. Y también a las personas que nos han ayudado a organizar este encuentro desde AICE, la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Es un honor y un placer contar con ustedes. Gracias, por cierto, igualmente a las intérpretes de lengua de signos, Sheila, Sonia, Ainise, de la Asociación de Personas Sordas de Araba, Arabako Gorrak. Son las 10 menos cuarto pasaditas y es el momento de escuchar la conferencia de apertura. Corre a cargo, ya lo saben ustedes, de Javier Murillo Torrecilla, que no le veo, está por aquí Javier, egunon. Ahora mismo le vamos a recibir con fuertes aplausos, estoy segura. A Javier le hemos pedido un análisis del momento actual de la educación en una sociedad cambiante que se enfrenta a desafíos que no nos podemos ni imaginar el día anterior. Es una sociedad en la que estamos atravesando un momento absolutamente crítico ahora mismo. A Javier le hemos pedido que identifique los principales retos en materia de educación para los gobiernos, especialmente para los gobiernos locales. Javier dirige la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor de Métodos de Investigación y Evaluación Educativa, coordina el Grupo de Investigación Cambio Educativo para la Justicia Social y es secretario académico del Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de la Paz y No Violencia de la misma institución, la Autónoma de Madrid. Coordina también la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar. Eso, entre otros desempeños profesionales. Con ustedes, ahora sí, le recibimos con un aplauso, por favor, Javier Murillo Torrecilla. Gracias. Un gusto. Gracias. Javier, cuando quiera. Me ponen... Ahí está. Caixo, egunon, buenos días a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a la RECE, a quien sigo y admiro, y al Ayuntamiento de Vitoria, y también agradecer la impresionante organización que tenemos en estas jornadas. Me estoy quedando impresionado. El año pasado, como sabéis, cumplimos el centenario del fallecimiento de Pablo Freire, el pedagogo más importante, quizá de la historia, desde luego de los últimos del pasado siglo, y uno de los legados que nos dejó fue destacar el carácter político de la educación. Él exactamente decía,
todo acto educativo es un acto político. Cuando él hablaba de político, él hablaba porque tenemos con la educación una imagen de la persona, de la sociedad que buscamos, que queremos. Y desde luego esta presentación es un acto político en la medida que yo sueño con una sociedad, con una persona diferente. Y en esa mirada a lo lejos, pues empiezo a pensar cómo tendría que ser la educación que nos ayudara. 4 puntos voy a tratar, a abordar. En primer lugar, los desafíos de la educación, que son los desafíos de la sociedad, la situación de la educación rápidamente y, sobre todo, estos retos, estos planteamientos que queremos cambiar de la educación para acabar con unas palabras finales. Desde luego, hay que considerar que educación, sociedad, política, cultura están íntimamente relacionados. No podemos considerar la educación sin ver las implicaciones que tiene en el campo de la política, el cambio de la cultura, en el campo de la sociedad, en los dos sentidos. La sociedad marca la educación, pero la educación también ayuda a transformar la sociedad. No sé si tenía razón Nelson Mandela cuando decía que la educación es el arma más poderosa para cambiar la educación, o si tenían razón los sociólogos franceses clásicos, Bourdieu, Paris-Serón, cuando decían que la educación reproduce y legitima las injusticias y las desigualdades. Seguramente los dos, seguramente depende de lo que hagamos en educación, lo que hagamos los docentes, las docentes, los centros, también los ayuntamientos como elementos fundamentales en esta relación. Y si tengo que hablar cuáles son aquellos elementos que tenemos que encarar desde la educación relacionados con la sociedad, pues yo hablaría de estas injusticias. La injusticia aristotélica, la injusticia redistributiva, en palabras de John Rawls, y que nos llega hasta la actualidad, por ejemplo, con Amartya Sen, de la justicia como redistribución. Es decir, las injusticias que hay por un desigual reparto del dinero, de los ingresos, de la educación, de la salud. Es un marco que nos movemos, las injusticias de carácter redistributiva. También la injusticia como reconocimiento que nos decía Alex Honnold. La falta de valoración, de reconocimiento de las diferentes culturas. Y allá hablamos de la cultura patriarcal que nos ahoga, hablamos de las injusticias producidas por otras culturas diferentes a la nuestra. La homofobia, el racismo, la LGTBI-fobia. Esos elementos también oprimen y marcan la educación. La justicia como participación que nos recordaba Nancy Fraser fundamental y nos decía, no hay justicia si las personas no pueden decidir acerca de los asuntos que les afectan. Y la crisis de democracia que vivimos en todo el mundo, y con una guerra que tenemos a las puertas, es una muestra de esta falta de participación. Pero también esta justicia intergeneracional, la justicia ecológica. Nuestra generación se está comiendo los recursos, está contaminando mares, está contaminando suelos. El calentamiento es una realidad y hay muchos que dicen que ya no hay marcha atrás. Un amigo filósofo dice, ¿y tú, Javier, por qué trabajas con cosas de justicia social si el mundo se va a acabar? Si es mentira que hay ese punto de retorno, ya hemos pasado el punto de no retorno. Si no nos ocupamos de lo ecológico, difícilmente podemos preocuparnos por lo social y por la educación. Y hablamos de muchos otros retos que pueden ser la emigración. Vivimos la mayor crisis de refugiados de la Segunda Guerra Mundial, y no de ahora, también de la guerra de Siria. Y eso está marcando nuestras ciudades, nuestras escuelas. Estamos viviendo un cambio en la población. Envejece la población, disminuyen los nacimientos, ya está llegando la educación, y eso también nos va a marcar completamente. Estamos hablando de cambios tecnológicos acelerados, tanto que no podemos ni imaginarlo. Como sabéis, los niños que empiezan a escolarizarse no sabemos qué trabajos tendrán cuando acaben. Es todo incertidumbre. Quizás si hacemos un resumen de los retos que tenemos, pues están los ODS. ¿Qué os voy a decir? Esa ruta que nos planteamos hasta el año 2030, que ya sabíamos cuando se planteó que lo íbamos a cumplir, pero desde luego con la pandemia seguro que ya nos estamos quedando atrás. Y la pandemia nos ha marcado la educación en muchos sentidos. En primer lugar, porque nos ha visibilizado las desigualdades. Nos creíamos que todos los niños, todas las niñas, por estar escolarizados ya tenían, bueno, pues una educación razonable, eran todos iguales. Llega la pandemia y nos damos cuenta que no es verdad, que algunos no tienen apoyos mínimos en casa, no tienen espacios para trabajar, no tienen, desde luego, materiales, no tienen tecnologías para trabajar. Y las desigualdades se agrandan.
Pero también nos damos cuenta que sin educación, sin escuela, no podemos existir. Lo más importante es que hay escuela. De hecho, podemos estar orgullosos de que España es el país del mundo donde menos tiempo se han perdido de clases. Hay muchos países que todavía no han recuperado las clases desde hace 2 años. Pero fijaros que en ese trabajo donde las docentes han dado todo lo que pueden, rápidamente se olvidó y no ha habido ese reconocimiento necesario por el trabajo que han hecho. Y desde luego nos hemos dado cuenta que es mentira esto de los nativos digitales, eso es un mito que nos han contado, igual que es un mito que nosotros, los más mayores, no pudiéramos encarar los nuevos desafíos. Pero quizás ya no importa tanto usar un ordenador, sino el tema de la alfabetización digital de carácter crítico que después comentaré. Y la guerra que nos ha destrozado y que nos está destrozando, y que la cultura de paz tenemos que recuperar en las escuelas. En los años 80, en los años 90, hablábamos de una educación para la paz. Se nos ha olvidado, pues tenemos que volver desde los ayuntamientos, desde las escuelas, desde las aulas, porque la mejor forma de acabar con la guerra es una educación para la paz y para la democracia. Y supongo que todos os echáis a temblar, nos echamos a temblar cuando empezaron a decir que vamos a subir el presupuesto en REARME hasta llegar al 2% del PIB. Justo lo que necesitábamos para tener una financiación de la educación digna. Obviamente, con la guerra todos perdemos, y pierden los temas sociales, y pierde la educación, y pierde la salud, y pierde la asistencia social. ¿Y cómo está la situación de la educación? Quisiera, en primer lugar, dar un toque de optimismo. Vamos bien, hay que sentirse orgulloso. La educación va bien. Y si miramos la vista atrás, un artículo de un amigo, Dani Turienzo, insistió en ello, nos podemos dar cuenta de lo mucho que hemos avanzado. En primer lugar, ya no existe analfabetismo. Hace 50 años, 60 años, teníamos una tasa del 14%. Ya prácticamente el analfabetismo es residual y hay que estar orgulloso de ello. En educación infantil, en el segundo ciclo, 3-6 años, prácticamente se ha conseguido la universalización. Todos los estudiantes, todos los niños y niñas están escolarizados. Y eso también es algo que tenemos que sentirnos orgullosos. Claro, ¿por qué plazas vacantes y por qué gratuito? Después hablaremos del ciclo 0-3, que son otra cosa. Desde luego, ha aumentado de forma espectacular el nivel educativo de la población. En la barra azul están los estudios primarios, cómo ha ido bajando el número de personas que tienen estudios primarios y ha ido incrementándose progresivamente el primer ciclo de secundaria y de secundaria inferior y secundaria superior, de tal forma que ya nos vamos apareciendo mucho más a lo que acontece en Europa. Y también el número promedio de años de escolarización ha pegado un subidón brutal. 4 años teníamos de promedio, hace 50 años, casi 10 años tenemos del total de la población, no de los estudiantes escolarizados. Hay que sentirse orgulloso de ello. Y el abandono y la repetición también estamos bajando. Es un reto, y ahora lo comentaré, pero estamos bajando en los dos ámbitos. Aquí tenemos un par de transparencias, desde el año 2012 hasta el 2021, cómo ha ido bajando el abandono escolar, y también cómo ha ido bajando el porcentaje de alumnos repetidor. Como veis, voy a utilizar muchos gráficos, sobre todo la parte más cuantitativa, y también algunos recortes de periódico que me parecen que son muy claramente. Tenemos la tasa de abandono y de repetición más baja de la historia. Hay que sentirse orgulloso de ello. Y muchas más cosas. La inclusión es un hecho en nuestras escuelas. Hace 30 años no nos imaginábamos que personas de distintas capacidades pudieran estar en la escuela. La educación intercultural es un hecho. Claro, hace 30 años quizá teníamos muy pocas personas no nacidas en España en las escuelas. Cada vez hay más investigación, más datos, mucho más y más accesible a ello. La formación de docente, a pesar de los retos que tenemos con ellas, es mucho mejor que nunca ha habido. Los docentes están más preparados, hay mucho más personal especializado, los equipos directivos están también mejor preparados. Y desde luego tenemos mucho más materiales, mejores libros de texto, muchísimo más materiales de todo tipo que nunca hemos tenido en la historia. Tenemos que sentirnos orgullosos porque las cosas van andando. Pero sentirse orgulloso no significa autocomplacencia. Hay algunos temas pendientes que tenemos que mejorar. Por ejemplo, el nivel promedio de la población todavía no se acerca de la Unión Europea. El 40% de la población tiene estudios de ESO o menos.
frente al 19% de la Unión Europea. Por lo tanto, todavía estamos lejos, hemos crecido mucho, pero estamos lejos. Desde luego, antes decía que estamos bajando el abandono. Por ahí tenemos como España sigue siendo el país de la OCDE con una mayor tasa de abandono escolar temprano. Brutal. Y no es justificable, porque el rendimiento, las competencias que tienen nuestros estudiantes no justifican que tengamos más abandono que ninguno. Igual que no lo justifica esta altísima tasa de repetición que tenemos, datos de PISA, donde ahí tenemos España que está absolutamente alejado de los datos del resto de los países. Y vuelvo a insistir, no hay ningún dato objetivo, nuestros estudiantes no son peores, no aprenden menos, para que justifiquen esas diferencias. Y muchas más cosas. Por ejemplo, tenemos datos acerca de que España es de los países que más dificultades tienen el aprendizaje de los idiomas, es de los países con menos competencias idiomáticas. También tenemos más competencias que nuestros colegas europeos en competencias digitales, en habilidades digitales. Y este tema que a mí me preocupa especialmente relacionado con el pensamiento crítico, la creatividad o la curiosidad. Pues ahí está España. Impresiona. Pero fijaros que ni siquiera estas cosas que he dicho, temas pendientes, se van a constituir como los desafíos que se me ocurre que podemos tener como sociedad. Para mí el problema no es el abandono o es la repetición. El problema es la desigualdad. Y junto con la desigualdad, la segregación, la mercantilización de la educación infantil, que es un reto que tenemos, la democracia en las escuelas. El currículo, que aunque pueda parecer ajeno a los ayuntamientos, tiene que ver la educación digital crítica, la educación para la incertidumbre, la relación con la comunidad, con la familia y, desde luego, la valoración y el reconocimiento del profesorado. El sistema educativo español es un sistema profundamente desigual, por brecha de género, por nivel socioeconómico y cultural de las familias, por país de origen, y, desde luego, por el pueblo gitano, que es el colectivo invisible. No existe, no hay datos, no sabemos. Así de claro. No os voy a decir muchas cosas de la brecha de género, que además podemos considerarlos desde las dos perspectivas. Primero, cómo en la escuela no estamos contribuyendo a acabar con esa cultura patriarcal, y desde detalles como, estos días salió en la prensa, los patios de recreo, los patios escolares, son lugares ocupados por los chicos, donde ocupan gran parte del espacio y las niñas se segregan en los bordes, como una forma de empezar a marcar terreno, como una forma de que las niñas empiecen a ver que quien tiene el espacio son los varones. Tenemos pocos referentes de científicas, de filósofas, mujeres. En los libros de texto las mujeres no aparecen como deberían, y desde luego el lenguaje, si no es inclusivo, está excluyendo o está contribuyendo a esa cultura patriarcal. Pero también con los datos más duros. Desde bachillerato ya empieza a haber la separación. El STEAM, la ciencia, la tecnología, ya deja de ser un lugar para mujeres y ahí se concentran los hombres. En las modalidades de ciencia y tecnología en el bachillerato hay más mujeres. En la formación profesional, mientras que en algunas ramas como en imagen personal no hay chicos, en electrónica, en automoción, no hay chicas. Y desde luego en la universidad, donde hay más mujeres escolarizadas en la universidad, más mujeres que asisten a la universidad, pero sin embargo en las carreras de ciencia, especialmente en las tecnologías, especialmente en ingeniería, especialmente en arquitectura, no hay mujeres. Hemos avanzado mucho, pero todavía la brecha de hombres y mujeres existe, y desde luego eso se reproduce en el mercado, se reproduce en la sociedad, se reproduce en los salarios, se reproduce en la cultura que tenemos. Pero, desde luego, el nivel socioeconómico y cultural de las familias como un elemento fundamental que marca las diferencias. Y aquí os he traído algunos datos que son relevantes, relacionados con la repetición, que antes he dicho que es un tema a abordar. El problema no es que se repita mucho, el problema es que repiten los pobres. 4 veces más repiten las estudiantes que vienen de familias con menor nivel socioeconómico y cultural que de los que tienen un mayor nivel socioeconómico y cultural. Y fijaros que eso no se justifica por la diferencia de aprendizaje. A igual aprendizaje repiten más los pobres que los ricos.
Si queremos acabar con la repetición, hay que empezar por aquellas personas con familias con menor renta. Lo mismo podemos decir del abandono. No abandonan todos los alumnos, abandonan los pobres. La tasa de abandono es en el quintil más pobre del 29%, del 30%, en el quintil más rico del 4%. Brutal. Los pobres abandonan, no abandonan los ricos. Y eso es un tema que nos tenemos que plantear muy seriamente. Ser extranjero en España, estar escolarizado en España, no habiendo nacido en España, sigue siendo un reto. Y si miramos la tasa de abandono, de nuevo nos encontramos que afecta en mucha mayor medida a los extranjeros. Esta es la tasa de abandono de los extranjeros, esta es la tasa de abandono en rojo de los alumnos que han nacido en España. Igual que el rendimiento, datos de PISA, vemos que claramente los inmigrantes tienen peor rendimiento, tanto en España como en la OCDE, frente a los nativos, tanto en lectura, que en matemáticas o en ciencias. Ser extranjero es un drama en nuestro sistema educativo español. Y desde luego el pueblo gitano, que si algo que se puede caracterizar es su invisibilidad. No tenemos datos, no sabemos, no se sabe. Hay muy pocos estudios de carácter censal, por supuesto que PISA no los reconoce y por lo tanto sabemos pocos de datos del pueblo gitano. Pero lo que sí se sabe es que si el caso de los extranjeros era difícil, el caso de las personas del pueblo gitano, de los niñas y niñas del pueblo gitano, es mucho más allá. El abandono, el 64% abandono escolar temprano de los niños y niñas, de los adolescentes del pueblo gitano, frente al 19% del total. Las tasas de graduación también son mucho menores en las personas del pueblo gitano. Solo el 9% de los niños y niñas gitanos finaliza el bachillerato y solo el 2% acaba la universidad. Este es el reto. Este es el mayor reto que tiene el sistema educativo español. Y acompañado con algo directamente distinto que habéis trabajado como red y que me parece fundamental, que quizás se pueda entender como el mayor reto que tiene el mismo sistema educativo español, que acompaña, que ayuda, que refuerza a la desigualdad, y es la segregación escolar. Y hay que defender que la segregación escolar no es un tema de debate entre libertad de elección de los padres, no, es un tema de derechos humanos. Segregación escolar está incumpliendo claramente el derecho humano a tener una educación de calidad. Le estamos dando razón a aquellas palabras de los sociólogos clásicos que antes dije. La escuela es un medio de reproducción de las desigualdades. Porque además genera sociedades injustas, excluyentes. Ese es el mayor problema. Por supuesto, podemos abordar su influencia en el aprendizaje, en la socialización, en la formación de valores. Podemos decir, pero al final lo que nos vamos a encontrar es que nuestra sociedad se va haciendo cada vez más excluyente. Nuestras ciudades se van haciendo cada vez menos excluyentes. Incluso se puede considerar como un tema de injusticia social, por la cual una parte de la sociedad está oprimiendo a otra parte, excluyéndole a tener una educación de calidad. Seguro que lo conocéis, pero voy a insistir en estas palabras del documento del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que dice: la segregación escolar es una de las peores formas de discriminación y supone una violación grave de los derechos de los niños y niñas afectados, ya que sus oportunidades de aprendizaje se ven seriamente perjudicadas por el aislamiento y la falta de inclusión en las escuelas convencionales. Es un signo inequívoco de injusticia contra las minorías y otros grupos vulnerables, que además perpetúa la marginación de grupos enteros de la población en Europa. El abandono se refuerza con la segregación, la repetición se fuerza, el no aprendizaje se refuerza con la segregación. En la medida que trabajamos en la segregación, estamos trabajando por hacer un sistema educativo y una sociedad más justa. No voy a insistir en estos datos que conocéis. Recuerdo que hace 5 años empezamos a sacar datos sobre el grave problema que tiene España en la segregación escolar. Y además me acuerdo una comunidad, no sé si ayer oísteis las noticias, que salía un informe de Cáritas mostrando la tasa de pobreza que había en una comunidad y la respuesta de la administración fue: uy, eso no está bien, eso no es verdad.
Pues cuando sacamos esos primeros datos sobre la segregación en España, y especialmente en Madrid, la reacción de la Administración fue el mismo. Uy, eso no es verdad. Esos datos están mal, hay que hacerlo. Afortunadamente, no han pasado más que 5 años, pero ha habido más informes y más informes de primaria, de secundaria. Aquí tenemos segregación por nivel socioeconómico. Este es España, en primaria, en la ESO. Y, por supuesto, si vemos por origen nacional, en primaria en la ESO. Y por comunidades autónomas, pues ya sabemos las comunidades, pues ahí está el País Vasco, está Madrid, están, bueno, pues no hace falta que profundice en estos datos que todos conocéis. Pero a mí no me preocupan estos datos, o sí me preocupan, es más, me enorgullece que a partir de conocer esta realidad se están empezando a tomar cartas en el asunto. El Pacto contra la Segregación Escolar, con las dificultades, con los problemas, me parece que es un paso esencial donde la comunidad, en su conjunto, las administraciones, los centros, los sindicatos, con sus peros, está empezando a dar pasos, por mucho que los pasos sean lentos. Me enorgullece que en la discusión de la Ley Vasca de Educación se hable de segregación como un elemento esencial, porque mientras no nos pongamos a la mano con ello, no vamos a avanzar. Pero es que hay muchas cosas de segregación que no sabemos. ¿Cómo es la segregación del pueblo gitano? ¿Es mucha? ¿Es poca? ¿Es más alta? ¿Es más baja? No tenemos ni idea. El pueblo gitano no existe. No tenemos ningún dato con una muestra representativa acerca que nos diga que la segregación del pueblo gitano es por aquí o es por allá. No se sabe. Hay pequeños estudios por la Fundación Secretariado Gitano que nos dicen que es descomunal. Acordaros que poco antes de la pandemia llegó el relator especial contra la pobreza y los derechos humanos y dijo en su informe: la situación de la segregación escolar en España es brutal. Estuve en una escuela, decía, en Andalucía, donde el 90% eran personas del pueblo gitano, y la autoestima y el abandono de aquello colectivo era brutal. Y eso no se puede conseguir como un tema de derechos humanos. Y tampoco sabemos otro tema fundamental. ¿Cómo es la segregación en educación infantil? La segregación empieza en educación infantil. Empieza a los 0 años. Pero a los 3 años, donde ya están todos los niños, como hemos dicho, escolarizados, empieza la segregación escolar porque los niños siguen el mismo recorrido y porque además tenemos una normativa, que ahora hablaré, que no es precisamente una normativa inclusiva o que favorezca a las familias con más necesidades. La segregación escolar, lo voy a dejar aquí, es el tema excelente que también ha sido el tema de estudio de una de las comisiones de la RECE, porque, como también se está viendo en Cataluña, los ayuntamientos tienen mucho que decir. Sin el apoyo de los ayuntamientos no se puede combatir la segregación escolar. Y detrás también de esta lógica de segregación está la mercantilización de la educación. La mercantilización que empieza con esta consideración que nos han metido en los últimos años de pensar que la educación va a mejorar en la misma lógica que mejoran los mercados, con competencia. La idea fundamental es que mediante la competencia los centros van a mejorar. Y eso hace que nos hayamos creído esta lógica y que hayamos creído que los centros, especialmente la baja calidad, van a mejorar porque los centros compiten, los que no funcionen van a desaparecer, los buenos van a tener más estudiantes. Y eso, desde luego, está marcando nuestra forma de ver. Fijaros cuáles son los elementos de esta lógica de mercado. En primer lugar, tiene que haber libertad de oferta. Tiene que haber centros diferentes. Si todos los centros fueran iguales, no tendría sentido esta mercantilización. Y eso significa autonomía para que los centros se especialicen, pero también justificamos la existencia de centros privados porque tienen una oferta diferente. Si no existiera esa autonomía, que está bien llevada, pero no al extremo de que justifique la segregación, no podría haber esta mercantilización. Desde luego tiene que haber una libertad de elección, y cuanta más mejor. Y aunque nos parezca paradójico, España es de los países de Europa donde más libertad hay para elegir centro. Desde luego que se disputen cosas, y en educación nos disputamos los estudiantes, los mejores estudiantes. Los disputamos entre escuelas, entre las mismas escuelas, entre escuelas privadas que se encuentran en la misma calle. Nos disputamos los mejores estudiantes. Y desde luego tiene que haber una información, sea bien ranking, sea puertas abiertas. Si no, esa información difícilmente tiene sentido. A eso se suma esa paradoja, porque frente a otros mecanismos de mercado escolar, resulta que todo lo paga el Estado, o la
las comunidades autónomas. Todo lo pagan las administraciones y, por lo tanto, no hay una competencia real. Y el caso más claro es los cheques escolares en infantil, donde la administración te paga un dinero y tú lo compras donde quieres, lo gastas donde quieres. Y, desde luego, que la educación es obligatoria frente a otros mercados donde tú puedes elegir o no comprar. Y esta lógica está imbuyendo toda nuestra organización. Las escuelas están compitiendo, estamos seleccionando las escuelas, a los estudiantes. Todo marca esa competencia. En lugar de, como ayuntamiento, sentar a los directores, a las directoras de los centros, venga, vamos a trabajar todos juntos con los niños y las niñas que estamos trabajando, fomentamos esta competencia. Y en muchas ocasiones los directivos de los centros escolares de un mismo barrio, de un mismo pueblo, ni siquiera de un mismo ciudad, ni siquiera se conocen. Y como todos sabéis, esto tiene como consecuencia que está creciendo la educación privada. Cada vez hay más estudiantes en centros privados, concertados o no concertados. Aquí tenemos unos datos sobre el número de alumnos en la escuela pública, que va bajando poco a poco en estos últimos 10 años, mientras que tanto de la privada como de la concertada va subiendo ligeramente. Y no solamente que estoy subiendo el número de estudiantes, sino que está aumentando el dinero que las administraciones dan a la educación concertada. Aquí tenemos el dinero que las administraciones están dando a la educación concertada. Desde el año 92 hasta el año 2018, último que hay datos. Noticia, la inversión en educación pública encadena 10 años de descensos, mientras que los fondos para la concertada hoy son más elevados que hace una década. Es un reto para mí, esta privatización de la educación. Y ligado también a esta falta de financiación. En la actualidad hemos visto que tras unos años de subida se estaba bajando y hay una cada vez menor financiación, aunque este gráfico donde recoge el último, que es el 2019, se ha visto un pequeño crecimiento. Ahora mismo estamos, con los últimos datos disponibles, en el PIB, en el 4,26% del PIB dedicado a la educación por parte de las administraciones públicas. Y lo que se recomienda es un 6%. Estamos muy lejos de conseguirlo. Y si además esto lo comparamos con otros países, pues nos damos cuenta de que España está aquí frente a los países de la OCDE. Este es Chile, este es Colombia, este es Costa Rica. O sea, no es que estemos dejando países de nuestro entorno, estamos muy alejados de los países de la OCDE, de la media, y desde luego en gasto privado, sin embargo, somos el país líder, en este caso de la Unión Europea. Somos un país que gasta poco dinero público en educación, pero mucho dinero de las familias en educación. Y eso obviamente tiene sus repercusiones para las desigualdades, porque aquellos que pueden invertir son aquellos que tienen más y mejor educación. España es el quinto país de la Unión Europea que menos dinero público destina a la educación. Y todo eso yo creo que es un reto importante. Tercer reto, la educación infantil. Educación infantil educación infantil 0-3, primer ciclo, como una etapa fundamental. Aquí tenemos el rendimiento, si tiene menos de un año de escolarización o tiene 3 años de escolarización en educación infantil. O bien, cuál es el porcentaje de estudiantes con bajo rendimiento en función de los años de escolarización. Hay mucho mayor porcentaje de estudiantes, aquellos que no han estado escolarizados en el 0-3. Está claro, no hay falta de insistir más, en la importancia que tiene la escolarización en 0-3. Pero solamente el 36% de los niños y niñas españoles están escolarizados en 0-3. Y encima la pandemia, como se ve perfectamente, ha afectado claramente a la escolarización de esta etapa educativa. 36%. ¿Y cómo es que a los 3 años, a los 4 años, está casi el 100%? Pues sencillo. Plazas gratuitas, educación gratuita, plazas garantizadas. Mientras no exista plazas gratuitas, plazas garantizadas y educación gratuita, difícilmente lo sabremos. Y además, porque como vemos perfectamente, quien está escolarizado no es quien más lo necesita, es justo el que menos lo necesita en cuanto a su desarrollo. Fijaros, del 25% más pobre, solamente el 26% está escolarizado. Del 25% más rico está escolarizado el 62%.
La educación infantil es la puerta de entrada a las desigualdades. Y estos datos deberían revertirse, porque con esos datos podemos cambiar las desigualdades que van a venir después. Fijaros, solamente el 22% de las familias no paga nada en educación infantil, el 54% paga el coste íntegro. Y la democracia. Antes hablaba de la injusticia que llamamos política, de la falta de participación, y desde luego tenemos problemas de democracia. En el mundo, desde luego, pero también en España. Aquí tengo los datos del informe sobre democracia española de la Fundación Alternativas, donde se ve cuál es la situación. Ahora mismo estamos en el 6,1 de escala democrática según un montón de referentes. Bueno, pues la democracia empieza en la escuela. No puede haber un país democrático sin una educación, sin unas escuelas democráticas. Y eso hace falta implicación de la comunidad educativa en el diseño de políticas. Y eso hace falta escuelas democráticas, de verdad democráticas. Y hace falta una educación en democracia, para la democracia. Sin educación democrática no hay democracia en las sociedades. No voy a entrar mucho, me voy a centrar un poquitín en las escuelas, esta mirada también dentro de las escuelas, qué cosas hacen falta para ser democráticas, porque cuando hablamos de democracia, desde luego no hablamos de la participación, no hablamos del voto, hablamos de una forma de ser, de estar, de relacionarse con los demás, hablamos de una forma de darse a lo público, a los propios y a los extraños. Y desde luego cuando hablamos de democracia en las escuelas tenemos que hablar de temas como la gobernanza, gobernanza que hace referencia a los canales institucionales y no institucionales de participación. ¿Quién participa? Fijaros lo que decía Nancy Fraser. Si las personas no pueden decidir sobre los asuntos que les son propios, difícilmente puede haber justicia. Bueno, pues en las escuelas, ¿quién está decidiendo? Desde luego, los niños difícilmente deciden. La gobernanza como la forma de organizar de la toma de decisiones, la existencia de canales institucionales y no institucionales, qué se decide, cuáles son los procedimientos. Pero también la cultura democrática. La cultura, como sabéis, es el conjunto de valores, normas, expectativas que compartimos la comunidad escolar, que comparte la comunidad escolar y que hace referencia a esa lucha por fomentar la participación desde educación infantil, que lo hacemos con las asambleas al principio de la semana, pero también hasta la universidad. Promocionando estos valores democráticos con este currículum oculto que aprendimos ya de hace muchos años, con altas expectativas, con apoyo diferencial, pero también con redistribución. No habrá democracia en las escuelas si no atendemos a que todos puedan participar a nivel de igualdad. Cuestiones tales como la alimentación, el vestido, la vivienda, la seguridad. Difícilmente el acceso a la información puede haber unas escuelas democráticas. Y también a las capacidades, a las competencias de los estudiantes para ejercerlo democráticamente. Con reconocimiento, valorar a las personas para que puedan ejercer ese derecho, para que puedan opinar libremente, reconocerles. Y desde luego con un currículum claramente democrático, que se defina democráticamente y que plantee contenidos, metodologías, evaluaciones de manera democrática. Necesitamos un currículum transformador, crítico, que nos enfrente a estos retos. Un currículum, en primer lugar, de educación para la paz, donde analice las causas de los conflictos, donde analice la violencia cultural, la violencia estructural, que relacione lo local con lo global. Ahora tenemos que empezar a recuperar los planteamientos de educación para la paz, ahora, que yo no sé si hubiéramos evitado la guerra, pero desde luego podemos evitar guerras siguientes con este planteamiento de educación para la paz. Una educación para la justicia social, donde evite toda forma de exclusión, de discriminación, de marginación en función de la clase social, de la cultura, del género, de la elección sexual, de la capacidad. Una educación para la democracia, donde se enseñen valores democráticos, a elegir, a participar, a poder dar su opinión. Una educación ecosocial, esencial para enfrentarse a los retos actuales. Y desde luego una educación donde recuperemos los derechos humanos, que a pesar de tener tantos años siguen siendo un desafío. ¿Por qué no están los derechos humanos en los ODS? Porque son demasiado complicados y ni siquiera como sociedad nos hemos puesto que hay que conseguir. La pandemia nos ha puesto todos frente al ordenador más de lo que teníamos, pero nos estamos dando cuenta que no es simplemente el uso de tecnologías, que ahora mismo las tecnologías nos invaden todo y nos están marcando nuestra vida.
Y es necesario este aprendizaje crítico y reflexivo del contexto que tenemos de las tecnologías. Y ahí podemos hablar de elementos tales como la identidad digital, la capacidad de construir la identidad digital, del análisis crítico de la información, del desarrollo de la creatividad utilizando los TIC, de la soberanía tecnológica, de la huella digital, de la prevención de malas prácticas y, desde luego, del ciberacoso como un elemento fundamental. Veis que estoy acelerando, ya os imagináis por qué. Y también tenemos que empezar a aprender a educar en incertidumbre. ¿Quién nos hubiera dicho hace 2 años que estaríamos aquí, una pandemia, todos con la boca tapada, y una guerra? ¿Quién nos hubiera dicho? Mientras que antes había 2 cambios importantes en la vida de las personas, ahora estos cambios se han multiplicado y por tanto tenemos que incluir este educar para la incertidumbre, esta sociedad líquida que nos decía Bauman en nuestra formación. Ya no es las cosas como son, ya no vamos a tener los trabajos que ahora hay cuando nuestros estudiantes lleguen a ocuparlos. Por lo tanto, este pensamiento práctico, crítico, independiente debe ser fundamental. Y otro gran reto es acabar con esta desconexión tan brutal que hemos ido construyendo año tras año entre la escuela y la familia, y con la comunidad. Si no empezamos a romper esas barreras, si no empezamos a trabajar mano con mano, construyendo una cultura común entre las escuelas y las familias, difícilmente vamos a poder avanzar. Y desde luego, si hay un choque cultural, eso afecta especialmente a aquellos que más lo necesitan, a las personas del pueblo gitano, a las personas con más dificultades socioeconómicas. Por lo tanto, es la escuela quien tiene que empezar a trabajar, también con la ayuda de los ayuntamientos, y empezar a construir esa cultura común, valorando la propia cultura de las familias. Y con la comunidad, con los entornos, con los espacios, las actividades complementarias, las actividades extraescolares, como elemento fundamental de colaboración con las familias, con la comunidad. Necesitamos escuelas donde el barrio entre a ellas y donde ella salga al barrio. Hoy por hoy cada vez tenemos escuelas con unos muros más altos donde no se puede entrar. Y si vamos a escuelas en contextos más desafiantes, vemos que la escuela tiene un gran muro para que nadie entre. Pues a ver si tiramos los muros y empezamos a colaborar un poco más entre nosotros. Seguro que sabéis que tenemos hoy una huelga de profesores. Y más allá de los conflictos que tengan con el consejero, por el horario, por el calendario escolar, que creo que eso es anecdótico, lo que piden los docentes es otro de los retos que tenemos, y es valoración. Valoración social, que tiene que estar apoyada por las administraciones. Necesitamos que a los docentes, a las docentes, a todos los profesionales de la educación se nos valore. El esfuerzo que se han hecho en la pandemia ha sido brutal. Ningún niño se ha quedado atrás sin que se hubiera hecho todo el esfuerzo posible. Se ha quedado alguno atrás, pero se ha hecho todo el esfuerzo posible por parte de los docentes. Docentes que les costaba utilizar los ordenadores y se han pasado horas y horas y horas dando docencia, preparando material. Hace falta ese reconocimiento. Y ese reconocimiento es apoyo. Y es apoyo en algunas ocasiones tales como participar en la toma de decisiones, que en definitiva es lo que piden. Que se les consulte, que son ellos los profesionales. Participar en la toma de decisiones. Tener unas condiciones de trabajo más dignas, como son la ratio. También, como sabéis, nos ha enseñado mucho la pandemia. Han bajado las ratios y ha disminuido la conflictividad y ha aumentado el aprendizaje. Reducción del horario lectivo, aquel que teníamos en el 2010, recuperar el personal de apoyo, reducción de la plantilla para menores de 55 años y, desde luego, acabar con esta situación de interinidad que es brutal, que no es comprensible en ningún país de nuestro entorno y, desde luego, que no es sostenible. Las tasas de interinidad son brutales. Creo que el último desafío es empezar a trabajar por valorar, a reconocer a esos profesionales, buenos profesionales, comprometidos profesionales que están haciendo un trabajo excelente y sin ellos difícilmente hubiéramos pasado la pandemia en la educación también como lo hemos pasado. Obviamente hay otros desafíos que no son escolares, pero la escuela lo sufre, la pobreza infantil. Pues aquí tenemos los datos de pobreza infantil, que son extremadamente escandalizadores. 1 de cada 3 alumnos, de cada 3 niños, está en situación de riesgo de pobreza infantil. 1 de cada 3. Brutal. Pues eso, por supuesto, que tiene que ver con nosotros.
los problemas de salud que vivimos, todos los que estáis, todos los que habéis vivido en las clases, bien sea en infantil hasta la universidad, estamos viviendo una situación difícil porque hay muchos niños, muchas niñas, muchos adolescentes, muchos jóvenes con problemas graves, problemas de salud, con ansiedad. Y eso también tenemos que hacer un fuerte esfuerzo, que lo pagamos en la educación, aunque nosotros ni seamos responsables ni sea nuestro trabajo, pero desde luego hay que trabajar con ello. El acoso, que ya no es escolar, es un acoso social, especialmente con el ciberbullying, también nos afecta directamente y desde luego tenemos que seguir insistiendo y en esta red se está haciendo en seguir escuchando la voz de la infancia. Vuelvo a repetir, justicia es que la gente opine, las personas opinen acerca de los asuntos y los niños también pueden opinar acerca de los asuntos que les son propios. Y este es uno de los desafíos que también no son de la educación, pero creo que también tenemos que trabajar con ello. Cuatro palabras. Primero, voy a acabar con Freire. Freire nos decía, sin esperanza no podemos ni siquiera empezar a hablar de educación. Pero no cualquier esperanza, una esperanza crítica, una esperanza que partiendo de la realidad la transforme. Pues yo creo que tenemos que desde la educación, desde los ayuntamientos que trabajan en la educación, tener esa visión esperanzadora. Se puede luchar contra las desigualdades, se puede luchar contra la segregación, se puede cambiar la situación de la educación infantil. Si no creemos que se pueda, difícilmente lo podamos hacer. Yo os he señalado algunos elementos fundamentales, pero desde luego para mí la gran clave es construir una educación, una escuela inclusiva, democrática, justa y de alta calidad para construir ciudadanos comprometidos, responsables, capaces de reflexión crítica y activos que contribuyan a crear una sociedad más justa, más equitativa, más democrática y en paz. Y desde luego, los ayuntamientos tenéis gran parte de papel para poder cambiar. Iba a decir de responsabilidad, se me hace un poco duro. Sin vosotros, sin el liderazgo de los ayuntamientos, sin el liderazgo de la comunidad local, nada de esto se puede conseguir. Muchas gracias. Es que ricasco. Ha sido un placer escucharle, Javier. Estaba yo temiéndome que en algún momento nos íbamos a dar con la pantalla. Hay que subirla para la próxima, ¿eh? Ha sido un placer escucharle y me ha dado un poco de pena, un poquito de rabia que los representantes públicos que han asistido a la inauguración del encuentro no se hayan podido quedar, que sus obligaciones les hayan sacado. Porque son quienes tienen capacidad ejecutiva. Decir también que la concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Gasteiz ha estado con Marina hasta hace un minuto. Yo confío en su responsabilidad, la de ellos, en su responsabilidad pública y confío también en ustedes, en su trabajo, en la fuerza incontestable, en el peso de todo su trabajo, porque el argumento, como digo, es incontestable. El reto es enorme, hay una profunda desigualdad que tenemos la obligación de acortar para empezar. Son las 10:30 pasadas, gracias por ajustarse de esta manera al tiempo, Javier. Vamos a hacer una pausa, si les parece, yo creo que es un buen momento porque además seguramente de los puntos que ha tocado Javier, de los aspectos, vamos a poder tirar de esos hilos ahora en otro ambiente menos formal, extraordinario para la educación, como mencionábamos aquí, los ambientes no formales. Solamente les voy a indicar que mientras toman el café, si les apetece, pueden recorrer el pasillo de experiencias que han visto al entrar. En él hemos expuesto 25 experiencias que nos han traído 17 de las ciudades asociadas a la RECE. Se exponen en formato póster y tienen en cada uno de esos pósters un código QR que, si les interesa la experiencia, pueden capturar y les va a llevar a una descripción detallada de las experiencias. Las ciudades que se han venido aquí a presentar sus trabajos, ahí, en ese pasillo de experiencias, son A Coruña, Alcoi, Gijón, Granollers, Igualada, Mataró,
Molina de Segura, Ontinyent, Ribas Vaciamadrid, Salamanca, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Tarragona, Tomelloso, Viladecans y Zaragoza. Gracias a todas ellas. Pueden echar un ojo también a los pósters de redes temáticas que se han desarrollado en el periodo 2020-2022. A la vuelta nos vemos de nuevo en esta sala, la Francisco de Vitoria, para retomar el programa, por favor, puntuales a las 11. Muchas gracias. Continuamos. Eskerrik asko.